Vamos Perfecto. adelante. Muy bien, pues entonces vamos a empezar. Es una plática, tiene varias diapositivas por ahí. Voy a tratar de ser lo más rápido posible en algunas de las diapositivas porque ya son cosas que seguramente habrán visto con mucho detalle durante el curso y me parece que podría ser redundante. Pero hay en paralelo reflexiones que quiero compartir con ustedes porque la genética. No sé qué opinan todos, pero hoy en día creo que la genética en psiquiatría tiene dos posibles vertientes. La vertiente, pues, como del interés molecular, un poco esa vertiente del sensacionalismo de la genética y de encontrar las bases biológicas de los trastornos mentales. Pero por otro lado, yo pensaría que en el campo de la gente que se dedica sobre todo a la genética de los trastornos mentales, hay pues como cierta desesperanza porque al final pues no ha conseguido darnos eh, los resultados que se esperan. Entonces voy a compartir una parte de los hallazgos, una parte de la información que es muy puntual o muy objetiva y por otro lado, pues reflexiones sobre qué esperar de este campo específico de la psiquiatría, ¿no? Entonces, bueno, y como ya mencionó el doctor Hugo, pues soy Eden Sánchez, soy su servidor y amigo, también soy psiquiatra, especialista en adicciones, y bueno, pues que he aprovechado algunas de las oportunidades para hacer algún estudio adicional. Bueno, entonces déjenme, ahí está. Bueno, esta reflexión inicial es sobre la pregunta que tenemos que hacernos sobre cuál es el momento actual de la psiquiatría en términos de conocimientos biológicos, ¿no? El primer momento de la psiquiatría biológica, pues, se dio a partir de eh, pues, del siglo XIX, cuando se asumió que los trastornos mentales eran producto de cambios o problemas o de alteraciones en el metabolismo del cerebro, abandonando justamente la idea de que los cuadros clínicos podían atribuirse a pues algún tipo de daño producido por entes superiores o malvados, malévolos, o de órganos periféricos que provocaban síntomas, ¿no? Sin embargo, todavía con el descubrimiento de los medicamentos con una función para el control de ciertos síntomas, pues principalmente antidepresivos y benzodiazepinas, pues empezó a entender los mecanismos de neurotransmisión que podían explicar enfermedades. Y pues si empezó a conocerse cada vez mejor la genética en general para enfermedades, otras enfermedades en otros campos, pues empezó a haber un interés por la asociación entre la genética y los trastornos mentales. Pero es importante preguntarnos si en este momento la psiquiatría es científica y podemos leer esta reflexión de la revista española Psiquiatría Biológica del 2014, poquito después de que se publicó el DSM-5. Siendo totalmente honesto, este viejo el autor refiriéndose a sí mismo, tiene que reconocer que la pregunta debería enfocarse de otra forma. La pregunta correcta sería, ¿puede el conocimiento psiquiátrico actual sobrevivir a la crítica de un experto utilizando los métodos de las ciencias naturales? La respuesta es obviamente no, pero es justo aclarar que gran parte de nuestro conocimiento médico tampoco podría sobrevivir a dicha crítica, el conocimiento médico en general. Pero como se ha indicado previamente, la psiquiatría va 150 años por detrás de la medicina y tiene la complejidad añadida de tratar con una notable proporción de cuestiones que se abordan mejor a través de las ciencias sociales que de las ciencias naturales. Y esta referencia de Frontiers in Psychology sobre que el modelo subyacente de la medicina de sistemas, pues entendida como un campo disciplinario de estudio que mira hacia los sistemas dinámicos del cuerpo,
como partes integradoras de un todo, incorporando interacciones bioquímicas, fisiológicas y ambientales que sostienen la vida del organismo. Y en el caso de las neurociencias, pues el paradigma locacionista, el paradigma del pensamiento locacionista, es decir, áreas cerebrales asociadas a enfermedades, pues se sustituirá progresivamente con el pensamiento de los sistemas funcionales y los patrones de conectividad cerebral. Y pues para el momento de la publicación de este artículo, pues decía este autor, Walter, que estamos en el momento crítico del tercer momento de la psiquiatría biológica, ¿no? Y tiene mucho que ver con la comparación que podemos hacer con la práctica médica no psiquiátrica. Cuando una persona tiene dolor en tórax, podemos por jerarquía de peligro pensar en si hay un infarto, si hay una neumonía, si hay un dolor precordial asociado a una úlcera o a una dispepsia, o si es solamente una costocondritis. Y sin embargo, pues no le damos omeprazol a todo el mundo pensando que es dispepsia, o no le damos antibióticos a todo el mundo que tenga dolor precordial pensando que pudiera ser una neumonía, ni le damos anticoagulantes directamente a las personas pensando que pudiera ser un infarto, ¿no? Lo que hacemos en medicina, o lo que se hace en medicina no psiquiátrica, pues es tratar de desglosar los síntomas para segmentar las posibilidades y esto, hacer los estudios pertinentes para aumentar la sobrevivencia de las personas. Y entonces, esto ha permitido, o eso ha permitido a lo largo del tiempo que, por ejemplo, en el caso de el tratamiento óptimo, pues las muertes por enfermedad coronaria hayan disminuido de 1.8 millones a 1.1 millones en un lapso de tiempo de unos 40 años, o por ejemplo que haya cambiado la sobrevida de la leucemia linfocitaria de 10 a 90%. ¿No? Sin embargo, yo les pregunto a ustedes, se hace la pregunta abierta, si en los trastornos psiquiátricos, en los trastornos mentales, ha cambiado la prevalencia o la mortalidad, ¿no? O sea, no sé en qué vaya la situación hoy en día puntualmente, pero yo me acuerdo muy bien de pues, casi todos los artículos que leí de esquizofrenia en el momento de la residencia y unos años de después, pues la prevalencia de la esquizofrenia andaba en 1 o 2% en general, y yo creo que eso no ha disminuido esto a lo largo del tiempo. Entonces, hay una reflexión de uno de los directores del Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, se llama Thomas Insel, que menciona esto, ¿no? La prevalencia y la mortalidad no han disminuido para ninguna enfermedad mental. El diagnóstico es por observación, la etiología se desconoce, la prevención es genérica y el tratamiento es por ensayo y error, ¿no? Y entonces, si comparamos esto con esto de la psiquiatría, con la primera parte de la medicina no psiquiátrica, pues no nos deja muy bien parados. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasa eso? Pues pasa porque a lo mejor no hemos encontrado la manera de hacer búsquedas idóneas para la identificación de marcadores biológicos de enfermedad. Por ejemplo, Robert Spitzer, el jefe del grupo de revisión del DSM-3, escribió que la confiabilidad del diagnóstico en la práctica clínica por clínicos que poseen diferentes grados de compromiso, es decir, que se apeguen bien a los criterios, eficazmente a los criterios, pues se desconoce, pero es probablemente baja. Es decir, pues hay psiquiatras que diagnostican con el corazón en vez de con el manual. Y en el caso de Paula Kaplan, fíjense en esta revisión, es un poco triste, muy confrontativa, pero tenemos que leerla. Los psiquiatras rara vez están de acuerdo acerca de cómo diagnosticar al mismo paciente. Como psicóloga clínica y de investigación que sirvió en y renunció a dos comités que escribieron la actual edición del DSM, yo solía creer que el manual era científico y que ayuda a los pacientes y terapeutas, pero después de ver a los pero después de ver a los editores utilizando estudios de baja calidad para apoyar las categorías que querían incluir e ignorar o distorsionar la investigación de alta calidad, ahora creo que el DSM debe ser desechado, dice la doctora, ¿no?
Y bueno, a ver, ¿en dónde está la base de esto? Pues cuando me tocó estudiar psiquiatría entre el 2008 y el 2012, ya hace 12 años, pues estaba vigente el DSM-4 TR y había mucha expectativa de saber en qué momento se iba a publicar el DSM-5, porque se había anunciado que para el DSM-5 se iban a incluir por primera vez en las clasificaciones de diagnóstico perdón, biomarcadores de enfermedad que pudieran hacer más objetivo el diagnóstico en los trastornos mentales. Sin embargo, a la publicación del DSM-5, el único trastorno para el que se incluyó, para el que, entre comillas, se incluyeron biomarcadores, fue para la enfermedad de Alzheimer. Y ni siquiera fueron tan específicos. Vean los criterios como están ahí, seguramente ustedes los conocen mejor que yo. Para la enfermedad de Alzheimer, las evidencias, uno de los criterios para diagnosticar Alzheimer es que haya evidencias de una mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas genéticas. Sin embargo, pues uno podría decir, bueno, qué bueno que ya incluyeron ese apartado, pero pues tampoco dijeron cuáles variantes genéticas estaban ahí, no pudieron poner el gen de la polipoproteína E o los genes de las neuroregulinas o los genes de la proteína tau o cualquiera de esas variantes genéticas que han sido asociadas. ¿Por qué no las ponen? ¿A qué le tenían miedo? ¿Cuál fue el motivo por el que no las incluyeron? El problema es que pues, al intentar utilizar los criterios de diagnóstico para hacer diferencias por ahí alguien tiene abierto su micrófono, si lo pueden apagar, por favor. Al utilizar categorías de diagnóstico en las clasificaciones, pues se asume que quienes cumplen con criterios de diagnóstico, pues son homogéneos entre sí y quienes no, pues no tienen el diagnóstico. Sin embargo, en cada categoría, pues no son semejantes las personas porque tienen variables medioambientales o del curso de la enfermedad que puede hacerlos diferentes entre sí, a pesar de que tengan el mismo diagnóstico. Y a su vez, cuando se comparan personas que cumplen criterios, controles, es decir, personas que no cumplen con criterios, pues no se puede establecer o no se ha podido establecer si hay diferencias relevantes en genes importantísimos como los genes DISC, el gen asociado a la esquizofrenia o este que es un gen muy, muy replicado, muy, muy utilizado para la investigación, el del transportador de serotonina o de los factores neurotróficos derivados del cerebro. Por otro lado, tampoco podemos asumir que las personas que tienen un diagnóstico tienen menos sustancia blanca comparado con los controles atribuido al diagnóstico, porque también hay controles que tienen disminución de la sustancia blanca, pero no tienen el diagnóstico, ¿no? Entonces, carecen de confiabilidad. Esto, en el caso de los trastornos por uso de sustancias, cuando se hizo la revisión del DSM-4 TR para el DSM-5, una de las preguntas en el razonamiento sobre si se podían incluir o no biomarcadores, pusieron estas barreras. Se pueden utilizar biomarcadores. Técnicamente, los marcadores de, por ejemplo, drogas, metabolitos en, en, en pues, en el cuerpo, como en sangre, orina, en secreciones, ¿no? Saliva, incluso en cabello o aire expirado, han mostrado buenas características de sensibilidad y especificidad, es decir, que encuentren algo cuando hay o excluyan algo cuando no hay. Sin embargo, tienen, como pueden ver aquí, ventanas de tiempo limitadas, es decir, si una persona consumió tal sustancia y tiene a lo mejor un trastorno por uso de cocaína, pero se le hace una prueba antidoping en orina 2 meses después de que dejó de consumir, pues va a salir negativo y pues eso no hace confiable el resultado, bueno, hace confiable el resultado de la prueba, pero no excluye el diagnóstico, ¿no?
En el caso de las variantes genéticas u otras variantes metabólicas o relacionadas con la neurotransmisión, pues han sido encontradas, por ejemplo, productos metabólicos de serotonina en el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, o algunos polimorfismos de nucleótido único. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Sin embargo, el efecto que tienen para el diagnóstico o para el estado clínico de las personas es un efecto muy pequeño o incluso pueden ser raros en poblaciones y no ser homogéneos entre los individuos. Por otro lado, igual que mencioné el ejemplo de la sustancia blanca, las anormalidades en las imágenes cerebrales se sobrelapan entre los trastornos psiquiátricos. Entonces, no hay una manera confiable de utilizar cualquiera de estos biomarcadores y por eso no fueron incluidos, ¿no? Y entonces, si el problema es que se comparan peras con manzanas, cuando comparamos casos contra controles, pues ¿qué se tendría que hacer? Y lo que se propuso y se ha ido proponiendo progresivamente con más apoyo, ha sido establecer un continuum, un espectro que permita identificar cuáles pudieran ser las bases de la aparición de esos estados clínicos, por ejemplo, alteraciones cognitivas comunes entre la discapacidad intelectual y la esquizofrenia, por pertenecer a esa parte del espectro, o síntomas negativos con un eje común entre los trastornos del espectro autista y los trastornos esquizoafectivos, o, por ejemplo, síntomas positivos que pueden ir en un intervalo en ese continuum con bases biológicas comunes, aunque el desenlace, el outcome sea para estados clínicos diferentes. Todo esto a causa de pues, el factor biológico o el factor medioambiental, ¿no? Bueno, en el caso de las adicciones como tal, pues esto tiene mucha relevancia porque si ustedes ven, bueno, actualmente ustedes saben que para diagnosticar los trastornos por uso de sustancias, de acuerdo al DSM, existen 11 criterios de diagnóstico, todos juntos, y las personas tienen que tener al menos dos para el trastorno leve, de 3 a 4 para el moderado, perdón, 2 a 3 para el leve, 3 a 4 para el moderado y 6 o más para el grave. Pero en el DSM-4, como ven aquí, la referencia del DSM-4, pues había dos categorías, el abuso y la dependencia. Y se entendía que la dependencia pues era un estado clínico más grave que el abuso y por eso pues cuando alguien tenía abuso de sustancias pues nos preocupaba esa entidad clínica, pero no tanto como la dependencia porque alguien con dependencia ya estaba clínicamente más grave. Sin embargo, si para el caso del trastorno por uso de alcohol se utilizan esos criterios, pero se clasifica a la gente por el número de ocasiones que las personas bebieron más de 4 o 5 copas por día en una semana, ustedes pueden ver que la mayoría de los criterios, de abuso están en la parte de el mayor consumo de alcohol y la mayor parte de los criterios de dependencia están en la parte de la menor cantidad de criterios perdón, de copas por ocasión, de frecuencia y cantidad de copas por ocasión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese orden de menos grave el abuso y más grave de dependencia no se alinea bien con la frecuencia y la intensidad del consumo de las personas. Entonces, pues se tuvo que abonar al cambio y por eso eventualmente se tuvo que reordenar la clasificación. Esto es lo que me voy a brincar. Este modelo seguramente lo conoces muy bien, se llama modelo de efectos opuestos. Es el modelo con el que se explica, con el que George Koob explicó cómo se va dando esa transición entre el consumo inicial cuando alguien no tiene dependencia y luego cómo se va dando una progresión en esa espiral entre la intoxicación, la abstinencia y la preocupación-anticipación y cómo se va haciendo cada vez más grave el problema. Bueno, esto es sobre los criterios de diagnóstico que les mencionaba. Y algo que hay que decir, regresando en parte a ese tema de la comparación de peras con manzanas, es, por ejemplo, cómo algunos reportes dan cuenta de cómo hay un gradiente de riesgo, hay un gradiente de vulnerabilidad. Por ejemplo,
Aquí pueden ver en esta referencia de esta encuesta de Compton, que hizo una especie de encuesta nacional de adicciones como las que habían en México, las nuevas encuestas, las ENCODAT, que hubieron en México, las más recientes, respecto a la población de Estados Unidos en un seguimiento a 3 años, como dice el título del cuadro de la tabla. Y entonces ustedes pueden ver cómo bueno, en la columna del lado, en la columna de inicio está dividido a los sujetos entre quienes no usaron alcohol, bebedores de bajo riesgo, de riesgo y personas con trastorno por uso de alcohol. Y cómo a los 3 años hubo una transición, ya sea al no uso, al uso asintomático, es decir, que tuvieran algún criterio de diagnóstico, pero no cumplieran con los criterios de abuso de dependencia y uso problemático como tener los criterios como tal de abuso de dependencia. Y como ustedes pueden ver, las personas que en la evaluación inicial, en la evaluación de base, tenían consumo de riesgo o trastorno por uso de alcohol, se mantuvieron predominantemente con uso problemático o mantuvieron el uso pues con cierta intensidad, al menos como uso asintomático. Y las personas que originalmente no se habían identificado como usuarios de alcohol, pues el porcentaje más alto comparado con los demás se mantuvieron sin uso de alcohol. Es decir, quienes no bebían, una parte importante siguieron sin beber. Y en el caso de las personas que bebían mucho de inicio, pues la proporción mayor de ellos siguió bebiendo en adelante. Es decir, los que bebían siguieron bebiendo, los que no bebían, una parte importante de ellos siguieron sin beber. Y entonces, en ese análisis de seguimiento a 3 años, como le mencioné, pues como es una encuesta epidemiológica, pues obviamente no se hicieron mediciones de variables biológicas, pero cuando ven la transición del no uso, por poner el ejemplo más drástico, del no uso al uso problemático, que es esta flechita en rojo, que incluye este cuadro de factores predictores para la transición del no uso al uso problemático, pues ustedes pueden ver factores predominantemente epidemiológicos: la edad, el sexo, el grupo étnico, el estado civil, el ingreso, pues tener seguro social. Hay algunos factores que sí pueden tener un componente biológico, como el nivel de funcionamiento psicológico, el nivel de capacidad física, por ejemplo, por acá la historia familiar, pero pues tampoco son demasiado descriptivos ni le ponen la evaluación de riesgo, solamente que podrían ser factores predictores hacia la transición de un agravamiento del problema, ¿sale? Como sea, como ustedes ya lo saben muy bien, se conocen con bastante seguridad, con bastante ya confiabilidad, cuál es la transición, cuál es la diferencia entre los estados cerebrales de las personas que no tienen adicción y de los que ya la tienen, con un cambio en la configuración respecto a las áreas y la actividad del área tegmental ventral y del núcleo accumbens, por un lado, el control ejecutivo por las cortezas frontales, por otro, o el sistema de antirrecompensa que hace que las personas sientan mucha ansiedad, ¿no? Sin embargo, sin embargo, esta reflexión de George Koop es muy importante. El enfoque selectivo ha sido útil para alcanzar conocimiento sobre varios aspectos biológicos de la adicción. Sin embargo, se requieren nuevos marcos conceptuales para entender la complejidad subyacente a lo que se ha denominado un trastorno bioconductual por excelencia. Y entonces, ¿cuáles son esos, eh, esos nuevos marcos conceptuales? Pues los vamos a revisar un poquito más adelante. Bueno, nada más como una información adicional respecto, como dice el título de la diapositiva, al progreso de la genética en psiquiatría. Bueno, esto a lo mejor para ustedes ya resulta un poco vintage, por así decirlo, pero todavía en la época en la que a mí me tocó estudiar la residencia, era relativamente común leer genética y estudios de familias en genética, estudios de adopción y estudios en gemelos. Incluso lo más moderno en ese momento eran los estudios de ligamiento y asociación. Ay, perdón. Bueno,
nada más como referencia, igual lo pueden revisar más adelante con calma en la presentación cuando se quede guardada en su plataforma. Los estudios en familias, pues se identificaron a partir de que había miembros de la misma familia en la que corría la misma enfermedad. Entonces dijeron, bueno, si hay familias en donde corre la misma enfermedad, pues ha de tener un componente biológico. En el caso de los estudios de adopción, pues cuando un hijo es adoptado por una familia y no tiene el diagnóstico que sí corría en otros miembros de la familia, pues entonces se identificó que ellos no tenían el componente biológico que por ser adoptados, que sí comparten los demás miembros de la familia y por eso se puede entender que hay una contribución genética para la enfermedad a partir de ese análisis. En el caso de los estudios en gemelos, pues la diferencia entre gemelos monocigotos y heterocigotos, o dicigotos, en los que, pues si son gemelos monocigotos y comparten aparentemente el 100% del material genético, pues tienen entre sí un riesgo muy alto de tener los trastornos o de compartir características del trastorno. No así entre gemelos dicigotos o gemelos perdón, hijos de embarazos diferentes, ¿no? En el caso de los estudios de ligamiento, fueron estudios que se hacían respecto al análisis de regiones cromosómicas en las que se asumía que en esa región había genes ligados al trastorno. Y entonces lo que nos reportaban, y ahorita lo vamos a ver, era que en el brazo corto del cromosoma 2, en la región bla, 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 había una zona de ligamiento con el diagnóstico. Pues sí, pero la zona específica del cromosoma no nos decía nada respecto a la base biológica, excepto que esa parte de la secuencia de DNA se transmitía de familiar en familiar y ahí estaba, pero no decía qué gen. Y en cambio, la transición hacia los estudios de asociación tuvo que ver con que se buscaban SNPs, que ya lo mencioné hace un momento, que es el acrónimo de polimorfismos, esa es la P, polimorfismos de nucleótido único, single nucleotide polymorphism, y los indels, que es una abreviación de segmentos de nucleótidos que se integran como inserción o que se borran, se quitan como de lesiones. Y entonces lo que hacen los estudios de asociación era buscar, comparar entre casos contra controles la presencia de esos polimorfismos o de esos cambios de inserción de lesión que fueran más frecuentes en los casos y ausentes o casi ausentes en los controles para asumir, claro, si esta persona tiene este gen o esta variante de gen, entonces tiene más probabilidad de tener este trastorno. Sin embargo, en la mayoría de los estudios se hicieron con tamaños de muestra pequeños, que no tenían el poder estadístico suficiente para asegurar o para generar certidumbre respecto a la asociación de esa variante con el fenotipo. Y quizás más de moda igualmente estudios de asociación, pero se llaman GWAS porque son estudios de genoma amplio, Genome Wide Association Studies. Y lo que hace diferente entonces los estudios de asociación previos con los GWAS es que en este caso, en el caso de los GWAS, en vez de analizar polimorfismos o inserciones de lesiones específicas, se buscan decenas o cientos de miles de las mismas alteraciones genéticas asociados a los trastornos en tamaños de muestra gigantes. Es decir, pueden analizarse, por eso se llaman genome wide, genoma amplio. Se hacen evaluaciones de cientos de miles de variantes genéticas en poblaciones de decenas de miles o cientos de miles para darle un poder estadístico suficientemente útil para encontrar asociaciones. Bueno, déjense esa diapositiva en mente porque más adelante la vamos a retomar cuando veamos los reportes. En términos de genética de adicciones, bueno, hay que decir que la exposición a la sustancia podría ejercer un efecto mucho mayor sobre alguien que tuviera algún tipo de vulnerabilidad. ¿Por qué lo pensamos? Pues porque no todas las personas que consumen sustancias terminan teniendo un problema de salud asociado a las sustancias.
Y probablemente en el caso de los factores genéticos son uno más de la compleja interacción entre múltiples factores. La respuesta fisiológica al efecto de la sustancia, la aprobación o desaprobación, el entorno en el que se desarrolle una persona sobre la tolerabilidad, por ejemplo, o algunos factores individuales, como la sensibilidad a la respuesta. Finalmente, en el caso de la vulnerabilidad genética, la dependencia posiblemente esté ligada a varios genes o alelos distintos, con la capacidad cada uno de tener un efecto pequeño que incrementaría el riesgo. Es decir, ese sensacionalismo de un gen asociado a un trastorno, pues es posiblemente una fantasía. Lo más probable es que hayan muchos genes de efecto pequeño aumentando el riesgo. ¿De qué manera? Bueno, pues vamos a verlo en esta siguiente diapositiva, cómo los genes, variantes de genes, no genes específicos, sino variantes de genes, pueden influir sobre el estado metabólico, sensibilidad, respuesta de flushing, sobre el efecto de recompensa o de efectos adversos asociados a la sustancia, rasgos de la personalidad, rasgos biológicos de la personalidad, como búsqueda de sensaciones novedosas o neuroticismo, inclusive la motivación al consumo, las estrategias de afrontamiento, otros, por ejemplo, genes asociados a otros diagnósticos como depresión, trastorno antisocial o la ansiedad, o incluso aspectos funcionales como los roles que cada quien tiene en la vida, y eso consecuentemente aumentar el riesgo, no incidir en el diagnóstico, pero sí aumentar el riesgo. Y entonces, la forma en la que se ha evaluado ese balance entre pues, el riesgo genético y el medioambiental, pues ha sido a través de este desarrollo. Un gen, como vemos en la parte alta de la gráfica, en la letra A, pues un gen que condiciona un trastorno. Eventualmente se habló estas características que se llaman endofenotipos. Endofenotipos, no sé si los conocen ustedes. Actualmente se reconocen mejor como fenotipos intermedios, que no es el diagnóstico, sino rasgos específicos de un trastorno que ni siquiera son síntomas como tal, sino son alteraciones de la funcionalidad en una persona. Y estos endofenotipos tienen que estar asociados por criterio con aspectos genéticos. Sin embargo, como ha sido muy complicado o fue muy complicado encontrarle una asociación directa entre las variantes de genes y el endofenotipo, también hubo que migrar, de tal manera que se incluyó al ambiente, la combinación entre ambiente y el genotipo para desarrollar el trastorno, y pues la forma en la que quizás se valora hoy en día con más responsabilidad es la interacción de todo con todo, ambiente, genoma, la reactividad del sustrato neural para poder generar el diagnóstico, ¿no? Bueno, en todo caso, todo puede tener una influencia genética también, y entonces estimar la influencia del gen ambiente sobre la dependencia de sustancias, pues en parte también está condicionada al inicio del uso de la sustancia. Entonces aquí vemos la letra A significa factores genéticos aditivos, también factores ambientales comunes o ambientales específicos que inciden sobre el inicio de la sustancia, que a su vez puede también condicionar, o puede incidir sobre la dependencia a las sustancias con factores genéticos aditivos, ambientales comunes y ambientales específicos. Es decir, hay una confluencia de factores para diferentes estados del desarrollo del trastorno. Esta es pregunta de examen, por si la quieren tomar en cuenta para el final de su clase. La heredabilidad es la estimación de la varianza del fenotipo atribuido a factores genéticos. Básicamente lo que quiere decir este concepto es qué tanto de lo que vemos clínicamente puede atribuirse al peso de los genes. Y como ustedes pueden ver, bueno, el valor de esto se estima como de 0 a 100%. Por eso está el eje de las Y's de 0 a 0.9, casi 100%, o casi el valor unitario, pero significa porcentajes. Y entonces ustedes pueden ver cómo hay diagnósticos que tienen una altísima heredabilidad, como el trastorno bipolar. También está por acá el TDA,
con una altísima heredabilidad, pero pueden ver cómo está la heredabilidad de algunos trastornos, de cocaína, por ejemplo, de alcohol, de hipnóticos sedantes, de cannabis o de estimulantes, y pueden ver cómo, por ejemplo, los índices de heredabilidad pueden estar cercanos, vamos a poner un término medio, al 50%, ¿no? Entonces, si alguien les pregunta, bueno, a ver, un familiar les pregunta, ¿y qué tanto riesgo tiene mi hijo de tener? Bueno, pues respecto al peso que tienen los genes para que un hijo tenga características del fenotipo, características de la conducta del familiar, de su esposo, por ejemplo, en el caso de una pareja y un hijo. Esto habría que decir, bueno, el peso de los genes tiene un rol cercano al 50%, ¿no? Y lo demás es medioambiental. Y entonces cuando hablamos de sustancias específicas, podemos ver también que para el trastorno por uso de nicotina, en este caso dependencia, porque es una referencia del momento en el que se diagnosticaba de esta forma, pues la heredabilidad es de por arriba del 50%, pero es diferente, por ejemplo, porque como ya dijimos que la heredabilidad es la varianza del fenotipo, es decir, no del diagnóstico, sino de las características del fenotipo. Por ejemplo, para el caso de la iniciación del consumo, la heredabilidad puede llegar al 80%, es decir, que si una persona empieza a fumar a los 16 años de edad, la probabilidad de que su hijo empiece a fumar a la misma edad es del 80%. Inclusive si una persona con un trastorno por uso de nicotina fuma 30 cigarros al día y su hijo eventualmente tiene un trastorno por uso de nicotina, la heredabilidad, es decir, el peso de los genes para que ese hijo fume también esos 30 cigarros es del 86%. Bueno, en fin, se han hecho muchos intentos para identificar genes candidatos, sin embargo, los hallazgos no han sido completamente replicados, ¿no? Aquí están los estudios de ligamiento, por eso les pedí que conservaran en la memoria esa diapositiva de la secuencia de la forma en la que se fueron reportando, porque esto es lo que dejaba muchas dudas, que una serie de estudios de ligamiento dijeran que para tener dependencia a la nicotina había alguna relación, algún ligamiento con secuencias de DNA en los cromosomas 2, 5, 11, 16, 17 y 20, nos diga algo, pues a mí no me dice nada, o no sé si a ustedes les diga algo, decir, claro, en el cromosoma 2 hay una región en el brazo corto que está asociado a la dependencia a nicotina, pues no dicen nada, ¿no? Sin embargo, los estudios de asociación se han permitido reconocer respecto a los citocromos y la forma en la que se metaboliza la nicotina con su capacidad de generar dependencia, pueden haber personas, sujetos con metabolismo lento y metabolismo rápido. Y la diferencia entre un metabolizador lento es que requiere menos cigarros al día y un metabolizador rápido fuma más y con mayor intensidad porque elimina más rápido la nicotina del sistema y entonces esa carencia del efecto o esa limitación en el efecto de la nicotina hace que una persona desarrolle más intensamente el hábito de fumar para sostener el efecto, ¿no? Y entonces eso lo puede poner en un nivel de vulnerabilidad. Bueno, me voy a brincar lo demás porque básicamente los GWAS en este caso, pues sí han codificado para, en el cromosoma 15, en el brazo largo, para variantes de los receptores nicotínicos, pero pues eso tampoco termina de ser completamente comprensible, ¿no? En el caso del alcohol, pues también ustedes pueden ver que los estudios de adopción nos han permitido valorar esta contribución genética. Esto aquí pueden ver como cuando los papás tienen alcoholismo y los papás no tienen alcoholismo y la diferencia bueno, aquí está cortado, pero sí está cortado, pero la referencia entre hijos biológicos e hijos adoptados, ¿no? O adoptivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay más riesgo cuando uno es hijo biológico de un papá que toma alcohol. Y entonces pueden ustedes ver aquí también los porcentajes de heredabilidad sobre el riesgo con esta varianza muy alta, ¿no? Entre el 36 y 70% para tener el riesgo. Igual que en el caso de la nicotina, también pasa algo semejante en el alcohol. Aquí lo pueden ver
con esta enzima y con esta otra enzima. En el caso de la nicotina, los genes asociados, las variantes genéticas asociadas estaban con los citocromos que se encargan de metabolizar la nicotina. En el caso del alcohol, los estudios de asociación han identificado o identificaron una relación entre las enzimas alcohol deshidrogenasa y aldehído deshidrogenasa, que son las enzimas de la cadena metabólica que elimina el alcohol para convertirlo en acetaldehído y el acetaldehído en acetato o en ácido acético, como pueden ver aquí. La situación es que si una persona tiene algunas de estas variantes, pueden ser metabolizadores también más rápidos o más lentos y pasa el mismo fenómeno. Si una persona es un metabolizador rápido de alcohol, pues su ritmo de consumo podrá ser más alto en términos de buscar más el efecto y entonces se va potenciando la búsqueda del el consumo y el hábito de consumo, a diferencia de cuando alguien es un metabolizador lento. En este caso, en el caso de la aldehído deshidrogenasa, es una enzima que, como les mencionaba, metaboliza el acetaldehído al ácido acético y el acetaldehído es el residuo metabólico del alcohol que provoca una parte importante de los efectos indeseables de la cruda, del hangover. Entonces, de tal manera que si una persona después de tomar se siente todo mal, se siente con dolores de cabeza, con flushing, con náusea, con malestar general, y la persona es un metabolizador lento de esta enzima, con esta enzima, pues entonces la persona va a tener serios problemas de efectos colaterales y desincentiva el consumo del alcohol. ¿Sale? Bueno, los GWAS también han mostrado resultados que pueden ser interesantes, pero al mismo tiempo no son del todo consistentes. Aquí están, por ejemplo, la cantidad de polimorfismos analizados. Fíjense, 104.000 variantes genéticas, 524.000 variantes genéticas, 948.000 variantes genéticas. Y bueno, aquí los números de casos no son tan altos, 1.200, 662 controles, etcétera, pero pueden ver ustedes la potencia de análisis por la cantidad de variantes genéticas asociadas. En el caso de las drogas ilícitas, pues también los estudios de familias y de adopción mostraron en algún momento que los familiares de sujetos con adicción a drogas tienen mayor riesgo de otros trastornos, depresión, alcoholismo, trastorno por uso de sustancias y trastorno antisocial de la personalidad. Sin embargo, esto no han concluido o más bien el resultado de estos estudios han concluido que el riesgo no es específico para una clase de drogas. Por ejemplo, los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar alcoholismo, es decir, como si las variantes genéticas que se pudieron haber identificado en drogas ilícitas pudieran tener que ver con fenómenos clínicos diferentes, ¿no? A eso le llaman haplotipo. Este, en fin, bueno, esto, y aquí pueden ver un resumen de un análisis de los GWAS asociados a drogas ilícitas. Y pues como ustedes pueden ver, por los genes que se han podido encontrar, pues hay unos que nos parecen muy representativos, como el gen del transportador de serotonina, de los receptores de dopamina, de 4 de 2 el factor de crecimiento derivado del cerebro. Sin embargo, cuando ustedes ven el peso estadístico que tienen, aquí lo pueden ver en la parte de abajo, el grado de credibilidad epidemiológica basado en protocolos publicados y la credibilidad del resultado, epidemiológicamente hablando, pues para la mayoría es grado C, es decir, el grado es débil, ¿no? En fin, bueno, y respecto a la epigenética, por ahí el doctor Hugo les hizo llegar un correo, en el correo donde están los artículos, o en la plataforma si lo subió ahí, un artículo sobre epigenética que está muy interesante. Básicamente lo que dice la epigenética es este asunto de la capacidad de funcional de las secuencias de DNA desactivarse dependiendo del grado de enrollamiento del DNA. Recuerden ustedes que el DNA se mantiene en el núcleo de las células y se ve la cromatina como un núcleo porque está desenrollado. Se superenrolla cuando está formando cromosomas para su replicación, para su multiplicación, pero pues también hay diferentes niveles de superenrollamiento para que se mantenga dentro del núcleo de las células.
En este caso, cuando el DNA está súper enrollado, como ven en la imagen inferior, pues la transcripción se suspende, se impide. En cambio, cuando la cadena de DNA está desenrollada, pues pueden entrar las enzimas que ayudan a la transcripción de las secuencias de DNA para convertirse en RNA y seguir toda la cadena de traducción, transcripción y formación de cadenas de aminoácidos, traducción, pero bueno, en este caso la epigenética se refiere a cómo los estímulos medioambientales cambian esa capacidad del DNA para transcribir o no transcribir, y eso puede manifestarse eventualmente en rasgos de regulación de la conducta, de las emociones o incluso del pensamiento de las personas. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con este análisis. Fíjense cómo las referencias están bien lejanas. Bueno, esta en particular no tanto con la otra, entre el 2011 y el 2014, pero esta referencia de Belcher junto con Nora Volkoff, lo publicaron juntos, es un análisis de los rasgos de personalidad y vulnerabilidad o resiliencia para los trastornos por uso de sustancias. Y la lógica que tienen ellos para este modelo es que hay genes asociados a cambios en circuitos cerebrales que a su vez tienen un efecto sobre los rasgos de la personalidad que aquí llamaron emocionalidad positiva, en este caso se llama emocionalidad negativa y en este caso restricción, constriction, que la combinación de factores positivos o negativos, los cambios en la regulación de esto puede incidir también en el riesgo del trastorno por uso de sustancias. Entonces la cadena es muy amplia: gen, circuito cerebral, rasgos de personalidad y diagnóstico, ¿no? Bueno, esto me lo voy a brincar por cuestiones de tiempo. Quiero mencionarles, por ejemplo, esto que fue una parte del trabajo que tuve la oportunidad de hacer en el instituto y en el que Hugo también me ayudó mucho para asesorarme, conducirme, permitirme hacer este trabajo sobre un modelo que a lo mejor es todavía vigente, o bueno, no todavía, es vigente todavía, pero no sé qué tanto de interés sea para las nuevas generaciones como ustedes. Se llaman modelos de dominio, perdón, criterios de dominio para investigación que intenta, como dice ahí, para investigación, cambiar el modelo de comparar casos contra controles para hacer un intento de investigación dimensional, como lo que vimos hace ratito entre la discapacidad intelectual, los trastornos del espectro autista, trastornos del afecto, trastorno esquizofréniforme, etcétera, o esquizoafectivo, quiero decir, y hacerlo en una visión dimensional amplia, no solamente en casos de patología, sino entre lo normal y lo patológico, evitando las clasificaciones y buscando unidades de análisis. Un día, si hay chance, en otro momento se los voy a platicar con detalle. Ustedes pueden entrar a esta página del NIMH, prioridades de investigación, y le pueden poner así, research, como dice aquí, research domain criteria, y pueden encontrar la página donde viene toda esta información muy interesante. Les recomiendo dedicarle algún tiempo. Sobre todo por esto, fíjense cómo empezó a haber progresivamente más interés. Dice aquí, ¿no? Que respecto a la heterogeneidad de los trastornos por uso de alcohol la comprensión de los mecanismos para el tratamiento personalizado, tiene que ver justo para esto. Para el campo del alcohol es posible un pensamiento desafiante, una nueva idea, desarrollar un abordaje holístico similar a los criterios de dominio para investigación, quizás llamado, ¿no? Ahí criterios de dominio para investigación sobre la adicción al alcohol, para tratar de delinear justamente cuáles son los dominios subyacentes, los dominios principales subyacentes de funcionamiento, lo que hace que una persona sea más vulnerable. Y un punto de inicio podrían ser la percepción de la recompensa, la regulación del estrés, la regulación del afecto, el salience, el fenómeno de preponderancia, de cuando la sustancia ocupa la conciencia de la persona y sale del segundo plano y se pone en el primer plano y hace que la persona no deje de pensar en la sustancia, y no importa que estén dando una clase, la persona está pensando en que ya va a salir de aquí, se va a dar
un bacacho, ¿no? En este caso. U otro tipo de funciones ejecutivas que tengan la capacidad de distraer a la persona de pues su atención y concentración hacia la búsqueda de una sustancia. Entonces hay otra investigación sobre esto. Finalmente, para este tema, lo que quieren decir ellos con las unidades de análisis es ver cuáles podrían ser variables genéticas, cuáles podrían ser variables ambientales, cuáles pueden ser cuestiones de historia de uso de la sustancia y qué relación puede tener esto con niveles de funcionamiento en la regulación de la emocionalidad negativa, en funciones ejecutivas, en esto que les decía Salience, que se llama preponderancia, de cuando una persona tiene un deseo o un pensamiento en segundo plano y se pone en primer plano para la preferencia del consumo, y cómo esa heterogeneidad clínica entre la población, entre personas con trastorno por uso de sustancias, pueden dividirse en segmentos de acuerdo a el nivel de funcionamiento en cualquiera de estas tres áreas: funciones ejecutivas, emocionalidad negativa y salience, de tal forma que pueda ser mejor evaluado la capacidad de una persona a un tipo de tratamiento. Y esto es un ejemplo de cómo pasa en el caso de la diabetes. Ustedes, es un modelo general, se entiende con relativa facilidad, de cómo está el nivel de glucosa. Eventualmente la glucosa va a subir cuando una persona tiene problemas o alteraciones en la regulación de la insulina. Baja la cantidad de insulina, sube el nivel de glucosa y hay un punto a partir del cual se puede establecer el diagnóstico de diabetes, que a su vez está relacionado con posibles complicaciones micro y macrovasculares. Si utilizáramos este mismo modelo para analizar los trastornos por uso de sustancias, fíjense cómo nada más es cosa de sobreponer la imagen. Y utilizáramos este mismo modelo para explicar, por ejemplo, el consumo de la sustancia progresivamente mayor relacionado con la capacidad de controlar el craving por el reforzamiento positivo, es decir, la búsqueda del placer, o el reforzamiento negativo como la evitación del displacer, ¿sale? Y a su vez que haya un punto en el que se pueda diagnosticar el trastorno por uso de sustancias y se pueda relacionar con las complicaciones psicosociales. Esto pues podríamos tener un diagnóstico más idóneo pensando en factores clave como el craving, como una función neuropsicológica o psiconeurobiológica, esto más la percepción de la recompensa o el control de la ansiedad. Ya estoy casi por terminar. Fíjense cómo David Kupfer, pensando en estas declaraciones de personajes relevantes de la psiquiatría, que fue el jefe de la revisión del DSM-5, esto pone aquí, fíjense, léanlo con calma. Dice: la promesa de las ciencias sobre los trastornos mentales es grande. En el futuro esperamos tener la capacidad de identificar trastornos por marcadores genéticos y biológicos que provean diagnósticos precisos, que den diagnósticos precisos y que puedan ser entregados con completa confiabilidad y validez. Esta promesa aún, eh, eh, que se ha anticipado desde los 1970, 70s, continúa decepcionantemente distante antes de la publicación del DSM-5, tomando en cuenta toda la historia desde esa época, en los 70s hasta la fecha, para buscar que las neurociencias nos den los resultados deseados, sigue siendo distante, ¿no? Y entonces, ya, esto les prometo que ya es para terminar. Las críticas al paradigma de la adicción tienen que ver con esto. Solamente son capturas de pantalla de los títulos de los artículos, si ustedes los quieren leer. Fíjense, publicado en Lancet Psychiatry. El modelo cerebral de la adicción, ¿no? Está apoyado por la evidencia o es una promesa, dice ahí, ¿no? O la adicción y la falacia de la enfermedad cerebral.
O este otro artículo, ¿no? Están publicados en revistas con factor de impacto relevante, ¿no? A pesar de que sean open access como Frontiers in Psychiatry, de todos modos son relevantes. Adicción, la crítica actual sobre el paradigma de la enfermedad cerebral. En la última década, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas ha exclamado, ha dicho que la adicción es una enfermedad cerebral recurrente causada por pues, el uso prolongado de sustancias. En la publicación oficial Sustancias, Drogas, Cerebro y Conducta, la ciencia de la adicción, la directora del NAIDA, Nora Volkoff, a quien admiramos y queremos mucho, valoramos mucho sus aportes, escribió: hoy, gracias a la ciencia, nuestra visión y nuestra respuesta al abuso de drogas ha cambiado dramáticamente. Los descubrimientos bueno, hay descubrimientos sorprendentes más bien los descubrimientos sorprendentes sobre el cerebro han revolucionado nuestro entender efectivamente al problema. Sin embargo, muchos científicos sociales han criticado este discurso neurocéntrico como ¿cómo decirlo? Pues un un reduccionismo inatento, como en una negligencia, como no querer ver los valores individuales y sociales en el contexto del consumo. ¿Por qué? Bueno, como dice, esta es la penúltima diapositiva, como dice esta publicación y pueden ver en la imagen, pues del lado izquierdo hay una ratita que en una caja, una ilustración de una ratita en una caja donde si tiene solo de dos opciones entre una sustancia en el modelo experimental va a preferir lo que le dé la mayor recompensa posible, que en este caso es la droga, ¿no? Sin embargo, si la ratita está en el otro lado, en una cajita con un ambiente enriquecido, porque hay pares, hay pelotitas, hay un tubo para correr y etcétera, y jugar, pues la ratita, a pesar de tener disponible la sustancia con el potencial de abuso, la ratita pues va a interactuar con el medio ambiente, ¿no? Entonces, como dice ahí, la neurobiología no es destino. Las alteraciones en los mecanismos cerebrales asociados a la adicción restringen la capacidad de la persona para elegir, pero no lo destruyen. Entonces, les decía, es la penúltima, casi al final, dice aquí, pues la mente, como dice el texto que está screenshoteado y subrayado, la mente no es idéntica con la materia que la produce, ¿no? Eh, eh, no podemos utilizar las reglas físicas del nivel celular para predecir completamente la actividad a nivel conductual o psicológico. Entonces, no podemos completamente atribuirle a factores genéticos todo lo que sucede en el entorno clínico de un paciente. ¿De acuerdo? Bueno, esto ya es una redundancia. Aquí ya quiero terminar para devolverles el micrófono y resolver alguna inquietud o duda si ustedes la tienen. Muchas gracias. Pues gracias, Eden. Ya me escuchas, ¿verdad? Pues gracias, Eden, por esta hermosa, magnífica clase. Creo que para mí, por lo menos que yo estuve, a mí me tocaron los estudios de adopción como única fuente de información cuando era residente, varios años más atrás que tú, pues ver cómo esto se ha desarrollado a un nivel tecnológico increíble. Sin embargo, yo creo que tú nos dejas esa pregunta abierta. En realidad, al final es el contexto, ¿no? El medio ambiente y en ciertos, le voy a llamar círculos, se habla y se pretende entender lo que llamamos adicciones como eso, como un trastorno social también, ¿no? Donde, por ejemplo, en el caso de la metanfetamina, yo siempre he dicho que no es que los gays estuvieran pidiéndole santas cartas a Santa Claus para que hubiera metanfetamina, ¿no? Sino que fue un producto introducido, una necesidad creada con una mercadotecnia y unas líneas de pues distribución adecuadas que pues ahora nos llevan a un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí sí se mete y toca unas zonas del cerebro y contribuyen los genes, etcétera,
pero lo que también, y quiero, perdón por hablar tanto, lo que ahora esta interseccionalidad de la que tanto hablamos, ¿no? De cómo los múltiples factores que pueden ser tanto privilegios como obstáculos en la vida, pues interfieren en que tu problema de droga sea mayor o menor, ¿no? Porque los tratamientos son más oportunos, la identificación es más temprana, etcétera, etcétera, ¿no? Así que mil gracias y yo quisiera no quedarme con el micrófono, yo no sé si Luis o algunas de las personas que están aquí en el público, doctoras, doctores, ya saben que pueden usar el chat si les da pena hacer una pregunta directa y si no, yo sí tengo por ahí alguna pregunta. A mí me quedó la duda, Eden, cuando surgieron los criterios de dominio de investigación, decían, por ahí se oía de repente, que iban a desplazar finalmente las clasificaciones tipo DSM o CIE-10. ¿Cómo está ese tema? Ahora, ¿qué se opina o para dónde están ahorita los criterios? Sí, yo creo que esa afirmación era parte de todavía el proceso em, como reaccionar con la cabeza fría a los modelos de criterios de dominio, porque así como, a ver, voy a poner un ejemplo muy general, ¿no? Así como en política, por ejemplo, López Obrador dice una cosa y la oposición decía una cosa y la oposición reaccionaba y a veces sobrereaccionaba y se interpretaba diferente una propuesta de gobierno o con el político que ustedes quieran, cuando pasaba al revés entre López Obrador y los gobiernos como oposición y Igual. los gobiernos vigentes de esos momentos, a veces todo depende de la interpretación, ¿no? Y porque los modelos de criterios de dominio para investigación, lo decía desde el mismo título, eran criterios para investigar. Si ustedes se meten a la plataforma del NIMH, donde están los criterios de dominio, se van a dar cuenta que hay 5 dominios principales sobre regulación del afecto positivo, regulación del afecto negativo, sobre funciones cognitivas, sobre funciones sociales, etcétera. Y hay rasgos específicos que son transversales a lo que podría entenderse como un diagnóstico. Por ejemplo, en el caso del dominio de emociones positivas, por ejemplo, la percepción de la recompensa, pues no es nada más respecto a las adicciones, es respecto a cualquier tipo de estímulo que genere una sensación de placer, ya sea, por ejemplo, el placer que se siente cuando una persona tiene una conducta compulsiva y se alivia una sensación de tensión por arrancarse el cabello, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de la ansiedad, hay un rasgo que se llama eh, anticipación a un daño potencial, que pues es un rasgo de la ansiedad, la anticipación a un daño potencial, pero no, eso no significa ansiedad como tal, solamente es un rasgo, un tipo de fenotipo específico. Y entonces, eh, cuando uno se plantea el razonamiento de los modelos de criterios de dominio, pues compiten con los criterios de diagnóstico porque los criterios de diagnóstico son consensos entre especialistas que dicen, yo considero que este criterio es muy útil porque no sé qué, permite diagnosticar fácilmente, bla, bla, pero es un síntoma, no es un Sí, rasgo, y entonces sí. son dos modelos operacionales completamente diferentes, solo que en algún momento se declaraba que en algún momento se iban a desplazar las clasificaciones, Ujú. pues algo de sensacionalismo, Sí, sí, claro. Ese fue un debate de hace algunos años, en realidad. Eden, me parece que con esta clase podemos entender este aspecto muy particular de la heredabilidad, por ejemplo. Te comento, les decía que en la próxima sesión vamos a ver la familia es otra variante, ¿no? Por ejemplo, cómo la familia, cómo el entorno más primario, pues puede influir o no influir. Así que, pues yo te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación. No cuelgues, aquí vamos a terminar la grabación nada más.
y para todos los que nos han acompañado hasta ahorita. Luis, si podemos